Hola, muy bienvenidos a todas y a todos a la clase de Metodología Cualitativa 1, parte 2b. En esta oportunidad, y cuando ustedes tengan dudas, pueden escribirme al correo electrónico que aparece acá abajo, y les recomiendo también hacer uso de el chat o el foro que tenemos abierto en el aula virtual. En esta oportunidad vamos a ir de lleno a las perspectivas de la producción de conocimiento y vamos a trabajar con la idea de paradigma. En las siguientes reuniones vamos a tratar los temas que ustedes ven en la pantalla. Comparación entre los paradigmas explicativo cuantitativo y cualitativo interpretativo, los fundamentos de la investigación cualitativa, la evolución histórica de la investigación cualitativa, el encuadre teórico de la investigación cualitativa, alcances y límites de la perspectiva cualitativa y posibilidades de integración entre la metodología cualitativa y cuantitativa. Recuerden siempre seguir la bibliografía. En este caso voy a basarme en Delgado y Gutiérrez, Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales. También voy a ocupar el diccionario ACAL, un muy buen diccionario de filosofía, y voy a ocupar a Martínez y Ríos en los conceptos de conocimiento, epistemología y paradigma como base diferencial para la orientación metodológica del trabajo de grado, y que lo pueden encontrar en una muy buena revista de epistemología y metodología de las ciencias sociales, la revista Cinta de Moebius, número 25. Ustedes pueden buscar esta bibliografía tomando el nombre, yendo al motor de búsqueda y colocarle más PDF y va a aparecer inmediatamente de forma gratuita. Es de muy buena calidad y es pública. Bueno, vamos a partir con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación cognoscitiva entre el hombre y las cosas que lo rodean? ¿Es posible realmente conocer? Y entonces vamos a asumir que conocer es un proceso a través del cual un individuo se hace consciente de su realidad. Conocer es la presencia de representaciones sobre las cuales no existe ninguna duda en cuanto a su veracidad. Por tanto, es una contemplación porque conocer es ver. También es una asimilación porque es nutrirse. Y conocer también es una creación porque conocer es engendrar. Clásicamente, la ciencia supuso que un conocimiento era científico solo si está libre de prejuicios. Además, había que quedar clara la separación entre juicios de hecho y juicios de valor. Entonces, ¿cómo se podría llegar a la ciencia clásica? ¿La ciencia libre de prejuicios? Debería haber una neutralidad, debería ser imparcial y debía ser objetiva. Por tanto, el científico o lo científico es lo que puede ser experimentado, lo exacto, lo cuantificable. Todo lo que no cumpla esos requisitos, se decía en esa época, no es ciencia, es cualquier otra cosa. Cuando nos metemos en este modelo de cobertura legal, o como también se le llama, modelo nomológico deductivo, que quiere decir un procedimiento para deducir las leyes que rigen los comportamientos de las cosas de manera universal, aquí y en cualquier parte del planeta, entonces vamos a estar dentro del empirismo lógico y que propone este modelo de cobertura legal como una forma única que puede llegar a cumplir las características antes dichas. El modelo de cobertura legal es bastante fácil. Tiene dos niveles.
un nivel que se llaman los explanan y otro nivel que se llama los explanandum. Es decir, el conjunto de explanan va a generar una ley a ser aplicada. Para pasar desde el explanan hacia el explanandum, entonces el modelo de cobertura legal va a decir que hay que deducir lógicamente. Y esa deducción lógica la va a hacer el científico. Recuerden, estamos en un paradigma donde la ciencia está hecha por hombres. Por tanto, siempre se va a hablar de el científico. Es un recinto que está clausurado para todas las miradas que no sean de estos científicos. Habitualmente estos científicos tenían la posesión de la verdad absoluta. En ellos recaía el descubrir leyes universales. Por ejemplo, un explanan, como ejemplo, es la niña camina, entra a la sala de clases, está atenta, los niños y las niñas escuchan, mantienen silencio y opinan cuando hay que tener una solución a un problema que afecta a la gente del barrio. Este enunciado es un enunciado descriptivo. Luego hay otro. Las mujeres y los hombres del barrio entran a la junta de vecinos, saludan, escuchan, mantienen silencio y opinan cuando hay que tener una solución a un problema que afecta a la gente del barrio. Como verán, también es un explanan o un enunciado descriptivo. De una seguidilla de enunciados descriptivos, entonces se van a hacer una seguidilla de leyes que explican estos enunciados descriptivos. Por ejemplo, si la infancia ha sido feliz, por ejemplo, la infancia de la niña que camina, el ajuste a la edad madura será más exitoso. La participación promueve el sentimiento de pertenencia del grupo. La conversación entre mujeres y hombres no emparentados, es decir, que no tengan relaciones consanguíneas, contribuye a solucionar problemas. Resultado del enunciado descriptivo y de estas leyes particulares de causales, el resultado es cuando las mujeres y los hombres no emparentados crean una comunidad, se produce un cambio social porque la solución a los problemas constituye y reproduce un sujeto colectivo. Con este ejemplo, entonces, podemos darnos cuenta de la posibilidad lógica de ordenar las cosas según el modelo de cobertura legal. Entonces, el modelo de cobertura legal, modelo nomológico deductivo, A, explica sucesos particulares y B, esas regularidades generales o leyes de cobertura universal que resultan de su ejercicio podrían llegar a ser utilizados más allá del ejemplo que se esté deduciendo. Vamos a ver que eso ha tenido una incidencia realmente importante en el desarrollo de la ciencia y más aún el desarrollo en los primeros años de las ciencias sociales. Pero luego nos podremos preguntar, siguiendo a este personaje bastante interesante, si es posible un conocimiento de los fenómenos que sea neutral, imparcial y objetivo. Y también nos podemos preguntar si es posible desprenderse de los prejuicios y las presunciones, como quien se quita una prenda de vestir. Parece ser que todo nos conduce a decir que depende de dónde nos ubiquemos. Lo cierto es que las dos preguntas anteriores, si es posible alcanzar un conocimiento de los fenómenos que sea neutral, imparcial, objetivo,
va a dar pie para hacer una serie de puntos en común donde tú y yo, como científicos sociales, nos vamos a preguntar sistemáticamente a lo largo de nuestra vida. Entonces vamos a preguntarnos por la definición y la caracterización de nuestros conceptos científicos. ¿Es posible que estos conceptos nos alejen de la subjetividad y nos vuelvan neutrales, imparciales y objetivos? O tal vez el problema es la construcción y el uso de nuestras teorías. O tal vez es la definición o la aspiración o el anhelo de encontrar leyes científicas. Algunos van a decir que se puede, otros van a decir que no se puede, otros van a decir que posiblemente en ciertos casos. O tal vez todo es un problema de la explicación, de cómo fundamentamos nuestros argumentos, qué datos ocupamos. O vamos a ver que hay algunos epistemólogos y algunos metodólogos que van a usar el argumento de los sesgos en el empleo de las técnicas, herramientas en el campo. Finalmente, y no por ser la última de menor relevancia, va a haber una historia externa de las ciencias. Es decir, al científico o a la científica hay alguien que le paga el sueldo. Y más allá de las respuestas que tenga a sus 5 interrogantes anteriores, que son todas epistemológicas, aquella rama de la filosofía que se encarga de los problemas de la producción del conocimiento científico y de todo conocimiento en verdad, más allá de eso va a haber un contexto sociopolítico y socioeconómico que define qué es lo que debe pensar la ciencia. Pues bien, así planteado el asunto, parece que no está nada de fácil. Y es por eso que se han ido generando corrientes. El racionalismo, el empirismo, la fenomenología y la hermenéutica. Para advertirlos, nosotros en metodología cualitativa vamos a ubicarnos entre medio de estas dos. Y para cerrar esta presentación de estas 4 perspectivas, vamos a usar esta imagen, que es la carátula del álbum de Pink Floyd, El lado oscuro de la luna, pero que nos sirve en este momento para decir que la verdad aparenta ser un haz de luz. Pero una vez que ella pasa por un prisma, por ejemplo, todo va a depender del cristal con el cual se la mire. Entonces, si nos ponemos en la posición racionalista, vamos a tener ciertas respuestas para las preguntas epistemológicas. Y si nos colocamos en la perspectiva hermenéutica, por ejemplo, vamos a tener otro tipo de respuesta. Vamos a ver ahora qué queremos decir con eso. Primero, el racionalismo es una forma de entender el conocimiento asumiendo que su origen está en la razón. Entonces, es la razón la que produce reflexiones lógicas y esa reflexión podría tener un alcance de validez universal. Luego, el racionalismo define la ley como un enunciado de cobertura universal y para poder ver las variaciones de la realización de esas leyes, entonces ocupa la estadística. Es decir, la ley se va a cumplir, pero no al 100%, sino que va a tener probabilidades de cumplirse. La metodología que ocupa es una reflexión constante sobre principios evidentes y va a ocupar el método deductivo. No va a confiar de los sentidos, porque siguiendo a Platón va a asumir que la razón está siendo engañada por un mundo que es inaccesible dado los sentidos. Siempre va a plantear dudas sobre el conocimiento mismo que logre la razón y por tanto va a ir buscando las formas de falsear esas interpretaciones, es decir, de someter todas las teorías a las pruebas de verificación. Y una forma de ver si lo que estamos interpretando de manera deductiva es verdadero, entonces lo podemos llevar a la falsación, es decir, cuando lo que nosotros creemos que es verdadero
puede ser falso. Y aquí aparece un destacado epistemólogo que se llama Karl Popper. La comunidad científica de este paradigma es Platón, Descartes, Spinoza, Leibniz y Popper. Y la definición del investigador es que cada uno de ellos tiene ideas innatas y comunes en todos los hombres y en todas las mujeres. Por tanto, el racionalismo cree que todas las personas pueden llegar a conocer leyes universales. Vamos al empirismo. El empirismo asume que la única forma de producir conocimiento es a través de la experiencia. Busca leyes, indudablemente, pero estas leyes se forman a través de datos percibidos por los sentidos que están sometidos a la experiencia. Pero no podemos ir más allá de los sentidos, dirá Hume. Por tanto, la idea de ley queda restringida a las condiciones materiales de realización de la experiencia. La metodología que propone es una metodología donde los hechos y los sucesos son observables y tienen que ser medibles. Y entonces el método es inductivo, parte de la experiencia y va induciendo conocimientos, hipótesis. Y toda investigación debe partir desde la observación y desde la formulación de hipótesis. Debe ser sistemática y rigurosa, dirá Bacon. Y la pretensión es la búsqueda de leyes de validez universal y también va a ocupar las estadísticas para alcanzar las probabilidades que tenga la realización de las leyes. La comunidad científica es Bacon, Locke, Hume, Berkeley, Comte, Slick, el Círculo de Viena, Carnap, Neurath, Hank, Fake y Karpf. El investigador o la investigadora en este paradigma es un personaje que experimenta los fenómenos de la vida cotidiana, sin lo cual no habría conocimiento posible, y a medida que va experimentando, va describiendo sus observaciones e intenta reflejar lo vivido como si fuese la realidad, y eso lo escribe en hipótesis. La fenomenología, por su parte, va a entender que el conocimiento proviene de la vivencia. Y el investigador, y en verdad todos nosotros, participamos en fenómenos u objetos de estudios. Y esas vivencias son parte del proceso de comprensión. Si bien es cierto que reconoce que hay regularidades, como si fuesen leyes, estas leyes son renombradas y se les llaman reglas o regularidades. Y estarían atadas al contexto y nos permitirían comprender, mas no extender esas regularidades hacia el universo de todos los fenómenos. Tienen la posibilidad de explicar el comportamiento de los fenómenos, pero en lugares muy particulares. Y recuérdenlo siempre, no tienen la visión de extender esa ley para hacerla de cobertura universal. La metodología ocupa una palabra maravillosa que se llama epogé, que es el procedimiento que tú y yo podemos hacer al establecer un cambio radical de nuestra actitud, para transitar desde el dominio del significado reificado, del dominio del significado común y corriente que usamos siempre en la vida cotidiana, y romperlo, fracturarlo y experimentar el mundo de la vida cotidiana como novedad. Entonces la epogé es esa forma de salirnos por breves momentos de la normalidad de la vida cotidiana y pasar a comprender esa vida cotidiana de una manera extraordinaria. Entonces tendríamos que hacer descripciones directas de la experiencia, de las vivencias, tal y como nosotros la vemos y tal y como las personas las experimentan. Pero tenemos que tener en cuenta que el origen de esas experiencias no es necesariamente psicológico, sino que tiene explicaciones causal de nivel psicosocial y sociológico.
La comunidad científica está compuesta por Schiller, Hartmann, Heidegger, Sartre y Merleau-Ponty. Heidegger nos propone que el conocer es un suceso ontológico, una especie de interacción entre tu interpretación y el texto, que es la parte de la historia, de ese sentido común, del entendimiento que tienen las personas en la vida cotidiana. Por tanto, cuando tú te relacionas con un contexto histórico, estás relacionándote con un contexto histórico. La hermenéutica, por su parte, define que todo el conocimiento viene mediado por una serie de prejuicios, de expectativas, de presupuestos, de ideologías. Y entonces nosotros lo que hacemos es comprender esa organización de ese conocimiento. Y vamos a tener este precioso concepto que se llama interpretación y lo vamos a asimilar a la metáfora de un círculo. Por tanto, interpretar significa recorrer un círculo que lo da la comunidad que interpreta la vida cotidiana. Y entonces todo lo que está dentro de ese círculo tiene una razón de ser dentro del sentido de la vida. Podemos encontrar tantos círculos de interpretación o círculos hermenéuticos hay como comunidades existan. No existe un solo círculo de interpretación, sino que muchos. A ciencia cierta, la hermenéutica sí cree que hay reglas, pero estas reglas están atadas al contexto de pertinencia donde está el fenómeno estudiado. Por tanto, las personas han creado una interpretación, es decir, tienen un círculo hermenéutico que ya tiene las reglas para poder explicar lo que sucede con el fenómeno que queremos conocer. Vamos a sostener también en la hermenéutica que es imposible llevar estas reglas, estas regularidades, hacia un sector universal. Y también vamos a ocupar una metodología donde el saber es objetivo, es transparente y no puede ser desinteresado. Es decir, nosotros siempre vamos a actuar de manera comprometida. Siempre el conocimiento científico va a estar teñido de intereses. Y aunque nos queramos sacar eso, la misma realidad va a camuflar esos intereses. El acceso al conocimiento a través del estudio de las construcciones discursivas va a ser esencial para poder comprender el significado que tienen esa trama de saber que tienen las personas. Es por eso que tenemos que recuperar el diálogo y el debate público como un juicio reflexivo, y eso es recuperado como una técnica de conocer. Uno podría decir que ahí está el origen del focus group, de los grupos de conversación, de la entrevista abierta, del sociograma y de tantas otras actividades que van a ir acompañando la metodología de investigación-acción, por decir algunas. También la hermenéutica busca una forma de saber precientífico. Entonces, no solamente cree que hay un saber anterior a la llegada del científico, sino que también va a valorar ese saber como un saber similar al saber que va a ser construido desde la sociología, desde la psicología o desde la antropología. El hombre y la mujer, entonces, común y corriente, sin tener título, también construye teoría social y es actor protagónico de esa forma de entender y de crear el mundo. El señor Dilthey va a decir que el científico social o la científica social debe interpretar y debe hacer de la interpretación un método. Y nosotros no somos unos seres humanos espectadores de los fenómenos, sino que estamos dentro de la realización de los fenómenos. Estamos comprometidos con esos fenómenos. Y la hermenéutica, por decir un dato, viene del siglo XX, la moderna hermenéutica,
fue desarrollada ampliamente por Heidegger y por Gadamer. Gadamer, si es que tienen la oportunidad de leer, léanlo. Él nos propone que el círculo hermenéutico es una característica de todo conocimiento y actividad. Querámoslo o no, siempre estamos interpretando y siempre estamos en un método de interpretación, solo que a veces somos inconscientes. Y esos métodos de interpretación develan regularidades que pretenden ser de cobertura universal. Y esas interpretaciones cubren la visión de mundo, pero son de carácter finito y están situados en el conocimiento humano. Bueno, ahora vamos a hacer un resumen. El racionalismo tiene una teoría que necesita ser revisada en la realidad y para eso emplea un método y ese método llega a los individuos. El empirismo parte al revés, ocupa una metodología inductiva, parte de la experiencia de las personas, reconstruye un método, plantea hipótesis y construye una teoría. La fenomenología lo que hace es mandarnos como intérpretes, vivimos varias experiencias de epoge, cambiamos nuestra actitud natural de observación de la realidad, cambiamos nuestra actitud natural y nos dejamos permear por la experiencia colectiva de la experimentación del fenómeno que queremos indagar. Anotamos, registramos, construimos nuestros cuadernos de campo y volvemos con la comprensión a la interpretación. La hermenéutica va a asumir que hay comunidades que tienen métodos, hipótesis y teorías y tienen círculos. Cada uno de estos círculos tiene sus propias reglas. Por tanto, nosotros pertenecemos a la comunidad científica, viajamos a un círculo de la vida cotidiana donde están las personas experimentando el fenómeno que queremos indagar y aprendemos sus hipótesis, sus métodos, sus teorías y volvemos a nuestro círculo y ahí traducimos. Bien, vamos a desarrollar un trabajo práctico. Recomiendo siempre hacer los trabajos prácticos porque son los que te van a ayudar a incorporar esto que hemos planteado. El trabajo práctico lo vas a encontrar en el aula virtual y te va a tomar 50 minutos. Entonces lo que tienes que hacer es clasificar lo que aparece en ese documento. Si corresponde al racionalismo, le colocas una R. Si corresponde al empirismo, le colocas una E. Si corresponde a la fenomenología, le colocas una F. Y si corresponde a la hermenéutica, le colocas una H. Puedes hacer el trabajo con 2 o 3 compañeras o compañeros. Y recuerda, cuando tú mandes las clasificaciones, siempre debes mandarlo con copia a todo el grupo, porque de esa manera todos tenemos testimonio de lo entregado, pero yo así puedo también tener sus correos electrónicos y tomar contacto con ustedes. Recuerda siempre hacer tus trabajos prácticos. Llegamos al segundo momento de esta reunión de hoy
Y en este instante nos vamos a plantear la siguiente pregunta. ¿Qué es un paradigma? Y vamos a usar la respuesta de Thomas Kuhn en el libro Las estructuras de las revoluciones científicas. Libro que, por supuesto, tú ya has revisado. Y recuerda, el libro Las estructuras de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn es tan famoso que si tú tomas el nombre o el apellido de Thomas Kuhn y colocas las revoluciones científicas más PDF y colocas eso dentro de un motor de búsqueda, vas a bajar el libro de manera rápida, gratuita, es de muy buena calidad y es público. El señor Kuhn va a proponer que un paradigma es una matriz disciplinaria que está basada en una comunidad científica. Esa comunidad científica comparte creencias, comparte metodologías y comparte teorías. Cuando las creencias y las metodologías se comparten, entonces la comunidad científica tiene respuestas a qué es eso que va a llamar el fenómeno social, va a tener respuesta a cómo se construye ese fenómeno social, cuáles son sus composiciones, sus variables, y va a poder anticipar el comportamiento. Cuando la metodología es compartida o está relacionada con la teoría, entonces va a haber un resultado, que son los programas de investigación. Estos programas de investigación tienen líneas de trabajo, tienen tópicos de investigación y cada investigación tiene formas distintas de reflexionar sobre estos tópicos de investigación, de uso de teoría, de observación y la relación entre ciencia y sociedad. Habitualmente, las líneas de investigación van a dar origen a las familias de investigadores, que se encuentran en congresos, coloquios, talleres, cursos, revistas, proyectos de investigación y, por supuesto, en la vida universitaria. Entonces, uno podría decir que cuando queremos palpar, tocar una comunidad científica, nosotros deberíamos verla cuando interactúan, por ejemplo, los estudiantes, el profesor o la profesora con los estudiantes, y ahí tenemos a la comunidad científica. También la tenemos cuando hay coloquios, talleres y revistas. Hay un elemento bastante interesante de estos paradigmas que lo podemos resumir de la siguiente manera. El paradigma es una categoría usada para designar a un conjunto de creencias científicas. Nunca te olvides, son creencias científicas y metafísicas que forman un entramado teórico en el que pueden contrastarse, evaluarse y, en caso necesario, revisarse las teorías científicas. Poseen elementos compartidos que permiten la comunicación profesional para la construcción de consensos, de objetividades que ayudan a tener sistemas de expectativa y atribuirle sentido a las cosas, como todas las objetividades funcionan así, y también permiten entregar soluciones a problemas reales y que son problemas aceptados por un grupo de científicos. Acá hay una tarea que hacer, y esto depende de ti, y tienes que dar una respuesta en menos de 10 minutos. Evidentemente que puedes detener la presentación, tomarte esos 10 minutos y optar. Tienes que optar entre la respuesta A y la opción B, la puerta azul o la puerta café. La pregunta es, ¿por qué cambian los paradigmas que permiten producir conocimiento? Entonces, en la opción A, el cambio de paradigmas es un proceso continuo y acumulativo en el que los hechos empíricos descubiertos por la observación o la experimentación obligan a la revisión de nuestras teorías y así se suman a nuestro conocimiento siempre creciente del mundo. Opción B, puerta café.
El cambio de paradigmas ocurre porque hay un periodo problemático de la comunicación y consenso entre los científicos sobre los datos, hechos empíricos y teorías, y se ensayan soluciones concretas a problemas aceptados por un grupo de rivales, es decir, una competencia, imponiéndose la solución que logra un grupo mayor con mayor eficiencia. ¿Cuál es tu respuesta? Tienes 10 o menos de 10 minutos para decirla. Bueno, indudablemente no tenemos los 10 minutos. Tú puedes detener la presentación cuando quieras y vamos a seguir avanzando. Y en esta parte vamos a dar la respuesta de Thomas Kuhn. El señor Kuhn cree que los paradigmas varían porque se produce una revolución científica. Esa revolución científica es tal porque los científicos de una comunidad científica ven totalmente diferente las cosas. Y entonces se produce la incomunicabilidad de la experiencia científica, a raíz de que muchos de ellos no pueden comprender las anomalías. Entonces, uno podría llegar a sostener que un paradigma es una visión del mundo. Y entonces, cuando esa visión del mundo cambia, no es eficiente para ver el mundo, estamos frente a una crisis. Partamos asumiendo que siempre va a haber un proceso o un periodo de ciencia normal donde todos comparten esa visión del mundo y las personas se educan dentro de esa forma de ver el mundo y constituyen tradiciones académicas y se llegan a resultados válidos y confiables. A veces hay fenómenos que no tienen explicación, son enigmas no resueltos, y esos enigmas no resueltos reciben enunciados ad hoc para limitar el efecto que pueden producir esas anomalías dentro de la visión del mundo o de las teorías o del ejercicio reflexivo que tienen los científicos. Pero cuando hay algunos científicos que se lanzan en la tarea de ir a descubrir esos enigmas, empieza a quedar un cambio en la visión del mundo y entonces esos científicos aportan una mirada novedosa, diferente, con instrumentos nuevos y lugares donde han buscado el fenómeno y esos lugares antes eran desconocidos. Por ejemplo, en ciencias sociales, hasta hace muy poco, no se conocía el mundo de la vida. Pero hoy en día, el mundo de la vida, como concepto y como realidad, es un continente, llamémoslo así, que está descubierto, pero que no ha sido colonizado. Se está descubriendo. Y ese descubrimiento logró una revolución en las ciencias sociales. Gracias a que hay un cambio en la mirada de la metodología porque se introdujeron nuevas formas al método nomológico deductivo y estas nuevas formas fueron tan radicales que permitieron romper, fracturar y contraponer visiones del mundo. Luego, cuando hay muchas miradas diferentes, se produce la inconmensurabilidad, es decir, los paradigmas y los militantes de los paradigmas no pueden dialogar porque son intraducibles entre sí. Los cuerpos de conocimientos no entran en diálogo y sus datos tampoco son comparables. Entonces, se sale del periodo de revolución científica, hay un cambio en la visión del mundo, es decir, hay un cambio en el paradigma y se vuelve un periodo de ciencia normal. Y las personas se socializan en las soluciones concretas aceptadas por el grupo de científicos como en el sentido bastante usual. Serían personas adoctrinadas en este hecho paradigmático. Bien, saquemos algunas conclusiones. Conclusión 1.
Se puede afirmar que día a día las personas se identifican con el mundo que los rodea, lo que los hace conscientes de la realidad. Así conocemos. Este proceso es lo que se puede entender o llamar como conocer. Cuando es estructurado y planificado, se está en presencia de un conocimiento científico. Sin embargo, a diferencia de otros tipos de conocimiento, el conocimiento científico no tiene sustento en sí mismo. Depende de otro discurso que lo legitime, un paradigma, una epistemología, una teoría, y que orientará el desarrollo metodológico de dicha comunidad o dicho trabajo científico. Segunda conclusión. El conocimiento científico es un resultado de la vivencia, subrayo eso, vivencia de la socióloga, del sociólogo, del psicólogo, de la psicóloga, de la trabajadora social, del antropólogo. Y es esa experiencia la cual permite el conocimiento. No hay conocimiento sin vivencia. El conocimiento científico está basado en la participación con el fenómeno u objeto de estudio. Sin esa participación no hay ciencia que se sostenga. Tercera conclusión. La producción de conocimiento sí y siempre sí, usa reflexión sobre qué es la realidad, una respuesta a las preguntas que se va planteando a medida que conoce o hipótesis. Siempre se hace preguntas sobre lo que va descubriendo, sobre los fenómenos que le muestra la experiencia, sobre los hechos, sobre por qué suceden los hechos. También siempre desarrolla procedimientos, y a ese conjunto de procedimientos habitualmente le llamamos la metodología, y las personas comparten una reflexión y una manera de tratar la realidad. Por tanto, siempre, aun cuando a veces no nos demos cuenta, siempre somos parte de una comunidad científica. Y todo nuestro conocimiento no es conocimiento originario nuestro, sino que somos deudores de un común conocimiento que ha sido producido por otros. Otros que se llaman científicos o científicas, u otros que están en la vida cotidiana del mundo de la experiencia del fenómeno y que ellos ya han fabricado, construido ese conocimiento sobre lo que nosotros queremos estudiar. Bueno, vamos a la última actividad práctica de esta sesión. Tienes que clasificar diseños de investigación según los paradigmas que hemos visto. Vas a usar el conocimiento que hemos expuesto, más el conocimiento que tú vas a lograr de las fichas que vas a hacer de la bibliografía, y vas a ampliar las posibilidades para lograr un resultado de aprendizaje escribiendo las diferencias en la forma de producción de conocimiento en las ciencias sociales, usando las categorías de estudios cualitativos, y entonces lo vas a lograr porque vas a usar este conocimiento en casos reales. Para eso tienes que ir al aula virtual y vas a encontrar un documento en formato Word y van a haber casos reales. Te recomiendo leer nuevamente esta bibliografía. Y en esta oportunidad te voy a pedir que puedas mandarme o subir este trabajo práctico a través de el aula virtual que tenemos. Si no es posible a través del aula virtual, entonces mándamelo a mi correo electrónico. Muchas gracias por prestar atención.